Acá estamos para compartir con ustedes Agenda Central hasta las 9 de la noche. Como todos los martes. Por Radio Universidad. Dos invitados. Y vamos con el primero de ellos, que es el doctor Sisto Teranugués. Hola Sisto, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, muy perfecto, Silvia. Un gran saludo para todos. Bueno, para nosotros es un gusto que nos acompañes. Te cuento que estamos acá en la Radio Universidad, una radio muy querida, además que es de la Universidad Nacional de Tucumán, la radio de la Universidad Pública. Y te estamos siguiendo, Sisto, estamos viendo en vos que estás haciendo unos análisis políticos, económicos, sociales, que son realmente muy interesantes. Pero antes de hacerte la pregunta, les quiero decir a quienes nos están escuchando que Sisto pasó por distintas funciones de la gestión pública. Y esto también hace que tenga esa mirada necesaria, conociendo desde adentro cómo funciona el Estado, para poder llevar adelante estos análisis. Y dentro de los temas que plantea Sisto en estos momentos, creo que su última función fue representante en la Casa de Tucumán en la ciudad de Buenos Aires, así es, ¿no? Efectivamente, sí, son 33 años continuados de función pública hasta que el día 16 de enero de este año renuncié voluntariamente a mi cargo porque tenía un desacuerdo conceptual respecto del apoyo del gobierno de la provincia a determinadas medidas del gobierno de Milei que me parecían realmente muy, muy repudiables, pero entonces mi continuidad hubiera implicado un consentimiento a algo que no comparto, y creía que era el momento de dar un paso al costado, y por eso después de 33 años tengo una sensación extraña de no estar en algún estamento de poder, ¿no? Pero es importante tomar distancia porque te permite también realizar otro tipo de análisis que a veces estando en la función no se puede, ¿no? Escribir, por ejemplo. Claro. Yo siempre cuento que mi nacimiento al quehacer político en el año 82, previo a la democracia, escribiendo ya, yo escribía hace algún tiempo antes, inclusive en el diario La Prensa de Buenos Aires, y era la forma de expresar opiniones y de argumentar y de participar en la vida pública. Y cuando uno ingresa a la función pública, deja de escribir porque está gestionando. Claro. Y la gestión, y además porque ocurre una cosa más complicada, que es que uno forma parte de un equipo de gobierno y tus opiniones ya no son solo tuyas. Así es. De alguna manera también comprenden al colectivo en el que participas. Entonces, yo no podía cuestionar a Milei siendo funcionario de un gobierno que tenía una política de acercamiento con el gobierno nacional. Entonces era necesario que yo me fuera para poder decir lo que pienso, y por eso he vuelto a escribir, y escribo todos los jueves en una newsletter donde voy analizando los acontecimientos, bueno, que a mi juicio merecen la atención pública, ¿no? Así es. Mira, y creo que una de las medidas que más nos impactó a la mayoría fue que yo recién en la editorial lo planteábamos, que comienza con el apoyo al decreto 70/23 y a la ley base, que se le dio todo el poder a un ejecutivo. Exacto. Y pierde la función o el rol, nuestro Congreso Nacional principalmente, y darle el apoyo para que no se aumenten los jubilados, para no tratar un aumento en la salud pública, en la educación, en las personas con discapacidad. Creo que hoy también se lo está replanteando, por ejemplo, el gobierno de la provincia. ¿Cómo lo ves? Claro, hay una línea divisoria que es la siguiente. La función pública es política aplicada a la realidad práctica. Sí. Entonces, la ideología o la pureza conceptual tropieza con necesidades contingentes que obligan a los actores a veces a formular transacciones, ¿correcto? Claro. Sí, sí. Entonces puede uno llegar a entender que en un gobierno naciente
con fuerte respaldo del voto popular, gana con el 55-56% de los votos el balotaje de Milei, haya una tendencia natural de los actores políticos a concederle una primera carta de buena voluntad y a otorgarle alguna de las herramientas que solicita para poder avanzar el trabajo. Esa es una de las cosas que suele suceder y que todos los gobiernos, son los famosos 100 días que gozan los gobernantes para tomar medidas propias. En ese contexto uno puede llegar a entender que sumada a esa tendencia natural del quehacer político a brindarle al que inicia una gestión determinadas herramientas, pues, y sumada al interés propio por recibir del nuevo oficialismo ventajas comparativas para la población que uno gobierna, dicho esto más claro, ese acercamiento podía tener como segunda intencionalidad el obtener beneficios para la provincia de Tucumán. Dentro de ese contexto puede llegar uno a entender algunas concesiones iniciales, ¿no es cierto? Sí. El problema es cuando esas concesiones empiezan a adquirir ribetes pecaminosos. ¿Cuáles son los ribetes pecaminosos? Pero los ribetes pecaminosos son cuando la gravedad de lo concedido excede el concepto marco de las ideas que uno dice defender. Así es. No sé si me explico. Sí, hay un quiebre de la confianza también. A ver, yo doy una idea. Yo personalmente, insisto, el 16 de enero de este año, veo una noticia. El gobierno nacional se niega a acatar el fallo de la justicia que le obligaba a entregarle a los enfermos oncológicos los remedios paliativos para que mueran sin dolor. Así es. Ese día dije, yo me tengo que ir. No sé si me explico, porque ya son límites morales que uno dice, esto no puede ser, porque una cosa es decir, estoy dispuesto a mirar un poco de costado, a tolerar alguna concesión para que mi provincia tenga determinadas ventajas que hagan que los ciudadanos de Tucumán vivan mejor, y la otra es cuando ya se transgreden por magnitud y por reiteración concesiones inadecuadas, porque fueron barreras que se fueron levantando. Claro. No fue solo la ley Bases, en la cual hay que recordar que gracias al esfuerzo de mucha gente se pudo de alguna forma mitigar una parte del entramado que era sencillamente nefasto. Piensa, la ley tenía 650 páginas y terminó en 300. Sí. El artículo se cercenó a la mitad. Sí. Aún así tiene sus efectos que hoy los estamos viendo, y hay algunas cosas que son disparatadas que uno no alcanza a entender ni siquiera para qué le hicieron, ¿no? Pero después siguió cuando empezamos a cuestionar cuestiones básicas como la universidad pública, la salud pública, la educación, la justicia. Mira, hay una cuestión anecdótica. Ayer me llegó un volante mío a través de WhatsApp que me mandó un viejo amigo del año 1983, donde están el listado de propuestas de la UCD y de mi candidatura. La UCD, para los que no saben, son más nuevos, era el partido que encarnaba el pensamiento liberal, ¿correcto? Sí. ¿Qué decía ese panfleto? Que el Estado tenía que estar presente en 4 funciones esenciales: salud pública, educación, justicia y seguridad. Que lo que era imprescindible era un reforzamiento presupuestario de esos 4 ítems. Quiere decir que la expresión en 1983, que podríamos considerar ideológicamente más a la derecha, sí, participaba del consenso básico de todos los partidos políticos. Estos 4 ítems eran absolutamente vitales para la convivencia armónica de la democracia. Y para seguir construyendo nación.
Exacto. Y viene hoy un señor que dice: yo soy un topo del Estado, he venido a destruirlo y he venido a dejarlos sin salud pública, he venido a dejarlos sin educación pública, he venido a dejarlos sin trabajo. Justicia, sin trabajo. Y lo único que voy a reforzar es la seguridad como un elemento represivo para garantizar que cuando ustedes protesten los voy a reprimir para poder seguir con mi plan diabólico de saqueo. Es una cosa tremenda que a mí me aflige tanto, que me fuerza a escribir todas las semanas, porque tengo la impresión que todo este contexto que hoy estamos viviendo, nutrido además por una mala educación de la cual se hace gala y una crueldad que yo nunca había visto en mi vida, nunca en mi vida. Yo tuve una discusión muy fuerte con Cavallo cuando yo estaba al frente de la gobernación, y a Cavallo lo vi emocionarse y quebrarse cuando hablaba de algunas medidas de ajuste que tenía que tomar, porque él las consideraba necesarias, pero las sufría. Esta gente las goza. Sí, yo tengo mis dudas que las hayan sufrido, te digo sinceramente, Sisto. Yo le creo, porque lo vi al hombre en aquel momento, o por lo menos no hacían gala de lo que no hacían gala, esto sí. Claro, el alarde de la crueldad es algo que yo no he visto. El alarde de la mala educación, el destrato al oponente, la violencia que se ejerce. Claro, donde no importa el ejercicio del argumento. Uno puede estar en desacuerdo, en acuerdo con tal o cual argumentación, pero lo que quiere es que de la otra parte le venga una contraargumentación, no un insulto. Bueno, pero sin embargo, no una descalificación. El presidente, dentro de las frases que dijo ahora cuando estuvo en este foro de esta organización, el Faro, él plantea que va a dejar de los insultos, va a dejar de decir insultos, a ver si están en condiciones de discutir ideas, plantea él, porque discuten las formas porque carecen del nivel intelectual que él tiene. Eso ya implica un insulto. Pero por supuesto. A ver, yo te voy a dejar de decir tonta, pero para ver si vos elevas tu nivel cultural, porque vos nunca vas a estar a mi nivel. Esto es un insulto, es el redoblar el insulto. Ahora, y es un desprecio absoluto por la opinión ajena. Así, es el desprecio por el otro, por la otra. Es tremendo lo que estamos viviendo. Uno escucha las voces de los jubilados, por ejemplo. Uno escucha las voces, de cuántos empresarios pymes, pequeños empresarios que tienen que cerrar, y de los trabajadores. El tema de la discapacidad. El tema de la discapacidad. Por Dios. Y la goza. Yo no puedo creer que alguien sienta alegría al ver al prójimo padeciendo una enfermedad que lo discapacita, que además es un problema que afecta no solamente al afectado principal, sino a todo su entorno familiar, y tiene consecuencias económicas, sociales, psicológicas y médicas. Así es. Y que la gente que vete una norma que tiende a tutelar los derechos de la gente que está en esas condiciones, me parece realmente insólitamente cruel. Y por eso yo creo que, y ahí viene de nuevo mi idea, que ahora que veo que el peronismo está haciendo algún intento de unidad. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ves la cosa? Yo la veo muy crítica. Soy congresal provincial, no he ido al Partido Justicialista a la reunión, a pesar de que he sido citado, porque soy una voz disonante. Pero hacen falta las voces disonantes. Claro, pero yo lo que exijo es una declaración esclarecedora. ¿Qué significa? Necesito que a mí me expliquen qué van a votar los diputados que el Partido Justicialista lleve al Parlamento Nacional. Porque si vamos a seguir teniendo la tesitura de acompañar a Milei en cuanta locura se le ocurra, y yo no quiero votar a esos candidatos. Por supuesto. Ahora, si vienen y me dicen, bueno, hemos recapacitado, vamos a, ahora que tienen una prueba concreta,
cuando cite la Cámara de Diputados vamos a mandar nuestros diputados a votar en contra del veto del presidente Milei. Vamos a volver a colocarlos dentro del bloque de Unión por la Patria, porque, a ver, si vamos a estar unidos, ¿qué es una estrategia electoral o es una unidad de acción y de concepto? Eso es lo que está faltando que me defina mi propio partido. Así y yo es. me siento muy huérfano. Tuve un asado con Pablo Yedlin y con Javier Noguera, y yo le decía, muchachos, yo en lo personal iría a una batalla conceptual, salvo que me expliquen que el gobernador ha variado la actitud y lo varía no de las puertas para afuera, sino que lo hace realmente con hechos concretos que acrediten que hay un cambio. Bueno, veremos en estos días que se tienen que definir Claro, muchas esas cuestiones. van a tener pruebas al canto. Así es. ¿Qué actitud van a adoptar? Pero tiene que haber un cambio, una mutación cerebral importante, porque el avance de Milei sobre los derechos de los ciudadanos ha sido solo posible por la omisión de quienes tienen la responsabilidad de oponerse. Así es. Hay cosas que son tremendas, no te voy a decir el CONICET, lo que han hecho con el CONICET, con todo. lo que hacen con la cultura en general. Lo que tocan, es tan estratégico lo que están haciendo, que tocan todo. Tocan todo, sí, nada se salva. Menos sus negociados y las cuestiones de especulación que cada día surgen más a la vista y que son dramáticas. Yo espero de todo corazón que el Partido Justicialista adopte una actitud más combativa y más coincidente con los ideales y con los sectores que dice defender. Así es. Con los sectores que dice defender, porque si yo fuera, que soy ahora entre paréntesis un jubilado, y bueno, me gustaría que me defiendan. Así es. Si tuviera un enfermo, agradecer porque ya me están haciendo señas de... Sí, yo podría hablar toda la noche, sí, porque me estoy encanta. Embalado en estas cruzadas antimileístas. Pero muchas gracias por haberme dado la oportunidad. No, vamos a continuar con esto. Te agradecemos muchísimo. Saludos a todos ahí en la radio. Gracias, que estés muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Primero vamos a decir que Daniel es economista de la Confederación Internacional Sindical, cuya sede está en Bruselas. Por cuestiones de trabajo está en estos momentos en Nueva York, que es lo que nos permitió salir en directo en el programa. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Silvia, muy bien, muchas gracias. Bienvenido nuevamente acá a Tucumán. Es tucumano Daniel, yo creo que todos lo conocen y con mucho orgullo decimos que es un comprovinciano nuestro que siempre está en lugares de muchas tomas de decisiones importantes, ¿no? No siempre, pero sí, tucumano sin dudas y orgullosamente tucumano, al punto de que si bien hace tiempo que vivo afuera, no perdí ni una pizca del acento. Está bueno, hace falta marcar eso. Y bueno, y con Daniel no podemos dejar de hablar de nuestra deuda externa y de la propuesta que hizo Daniel ya en el gobierno, si no me equivoco, de Alberto Fernández, ¿fue? Ahí exactamente, sí, en el 2021. En el 2021. ¿Y en qué consistía? Era ya la deuda tomada por el gobierno de Macri y lo que venía. En realidad el tema tiene su origen en ver cómo se podía hacer, o sea, la deuda tomada por Macri en las condiciones y en la forma que la tomó Macri, con los periodos de pago acordados, era imposible de ser atendida. Adicionalmente se desata la pandemia, el COVID, claro, y comienza a haber también una situación global de incertidumbre, se empieza a ver las limitaciones de los sistemas que habían sido absolutamente abandonados, por tanto, por la larga noche neoliberal en casi todo el mundo. Entonces había que de algún modo buscar salir del laberinto, y como decía Leopoldo Marechal, hay que salir de los laberintos
de los laberintos se sale solo por arriba. Así es. Entonces, buscando alternativas, porque había un tema concreto, la deuda en esas condiciones era totalmente impagable. Y había sido una irresponsabilidad del Fondo Monetario y de los países que integran su directorio y que votaron una especie de cheque en blanco para la continuidad de Mauricio Macri. Había que buscar el modo de cómo arreglar ese tema. Y si bien todas las deudas con el Fondo Monetario uno puede decir que son deudas políticas, en realidad uno puede asumir que hay una parte de la deuda que no es estrictamente política, que tiene que ver algo con lo técnico y que es lo que está de acuerdo a las reglamentaciones o regulaciones del Fondo Monetario. Todo lo que esté por encima de eso podría ser considerado como un favor político o una presión política. Entonces ahí puse a pensar posibles alternativas y la alternativa era justamente eso, reconocerle al Fondo Monetario la deuda. O sea, es como cuando uno va a un proceso judicial por una deuda que está cuestionada. Claro. Uno va y le dice al juez, vean señor juez, yo tengo vocación de pagar, pero me parece que lo que me están cobrando es mucho. Claro. Entonces, mientras usted laude, yo lo que voy a hacer es ir pagando lo que yo creo que habría que pagar, que es mostrar vocación de pago, ¿no es cierto? Claro. Hasta que usted decida. Una vez que usted decida, lo resolvemos. Entonces, me parecía que era como una maniobra, como decimos nosotros, una especie de engaña pichanga, plantear así, bueno, veamos, ¿qué es lo que hubiese autorizado como máximo el Fondo Monetario a cualquier país, independientemente de la orientación política que tenga, de acuerdo a lo que dicen sus reglamentos? Hubiese sido el máximo prestable de la cuota, que era aproximadamente un 180 y pico, un 147% de la capacidad de las acciones que tiene Argentina el Fondo Monetario, o hasta un 435% en el caso extraordinario de juntar varios años, porque el 147, el 185 es en un solo año, la otra es en el total. Y de ese modo se ponía un número, por decir de algún modo, de esa parte técnica, sí, y el resto sería la parte política. Sí. ¿Qué se hace con la parte política? Hay que negociarla en otros términos, en términos políticos, y hay que buscar una negociación donde también se hagan responsables aquellos que autorizaron al Banco Mundial, al Fondo Monetario, a dar semejante crédito a la Argentina. Y ese ámbito puede ser el Club de París, sí, que el Club de París es un ámbito donde hay en este momento 22 países que, sumados todos ellos, que además tienen sillas en el directorio del Banco Mundial y que tienen aproximadamente un 70% de la capacidad de voto. O sea, ahí tenemos los más o menos 2/3 o un poco más de los responsables, claro, del crédito que se le dio a Mauricio Macri. Claro. El objetivo, por un lado, era económico, pero también yo tenía, y en eso tengo que ser absolutamente sincero con la audiencia, también tenía un objetivo político. Creo que es lógico. El objetivo político era básicamente que quede claro que Mauricio Macri era el responsable de ese crédito, que el apoyo a él y básicamente a los inversores que habían venido con mucho dinero a apoyar la gestión política y a ganar mucha plata durante la gestión de Mauricio Macri, que se hagan cargo también de esa parte y que quede claro que ellos eran los responsables. Lamentablemente en su momento había una creencia generalizada de la cual yo no era del todo ajeno, ¿no es cierto? Seamos sinceros, tampoco es que yo era un gran esclarecido, de que había un nuevo Fondo Monetario, que Georgieva no era Lagarde o las otras anteriores directores del fondo, que el Papa Francisco hablaba bien de ella porque, sí, le invitaba a discutir los temas de la deuda,
y que encima Martín Guzmán, que era el ahijado de Stiglitz, que a su vez era el mejor amigo del esposo de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Entonces parecía como que había un clima favorable para que el acuerdo que iba a tener Argentina sea distinto. Lo que se estaba pasando por alto es que, número uno, el Fondo Monetario no tiene un ámbito de solución de disputas y conflictos. El ámbito de solución de disputa y conflicto es el propio directorio. Ajá. Y en caso de no ser el directorio, es la asamblea de accionistas, donde están los 190 y pico ministros de Economía que forman parte del Fondo Monetario, que son los que ponen a los 25 miembros del directorio. O sea que no es un ámbito independiente de resolución de disputas y de conflictos. Eso por un lado. Por otro lado, el otro tema que se estaba pasando por alto en esta idea de que podía haber una negociación diferente es que los estatutos del fondo prohíben eso, prohíben extender los créditos por más de 10 años, prohíben dar otro tipo de tasa de interés. Todo eso está totalmente regulado. Entonces ahí es donde a mí me pareció que era importante buscar un ámbito de negociación del saldo que pase por encima de este parámetro pseudo técnico, como decía antes, por ponerle un número a la parte de la negociación técnica y pasar el resto de la negociación política a otro ámbito. Me parecía que era la única posibilidad. Además lo marcan los propios estatutos. Explicación, pero bueno. Claro, lo marcan, los propios estatutos del fondo. Exactamente, es así, los estatutos no permiten eso, y modificar los estatutos del fondo es más difícil que multiplicar con números romanos, es complicadísimo, porque se requieren negociaciones, acuerdos entre bloques, acuerdos de países. La verdad que yo creo que hubo en ese sentido mucha ingenuidad en pensar de que había una nueva posibilidad. Daniel, y en este contexto, en el hoy, ¿cómo ves la posibilidad a ver, estamos muy complicados a nivel país y también con respecto al tiempo del programa, porque en cualquier momento te voy a decir que hasta acá llegamos, ¿no? Pero ¿cómo lo ves hoy en esta realidad argentina, el tema de la deuda? Yo creo que está peor inclusive que cuando la recibió Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque Milei de rompe y raja, como se dice comúnmente, con el apoyo de su amigo Donald Trump, consiguió más dinero. Hay una fantasía por parte del Fondo Monetario y los sectores que creen que el problema de Argentina es simplemente un estado dispendioso y que gasta mucho dinero. Entonces les gusta lo de la motosierra, y ahí vimos cómo Georgieva, que era el nuevo fondo, pasó a vestir, número uno, a nombrarlo a Sturzenegger como asesor para temas fiscales, pero número dos, a vestir el pin de la motosierra en su solapa, lo cual demuestra que en realidad era el lobo vestido de cordero. Pues yo creo que la situación se ha agravado significativamente, y creo que el próximo gobierno, independientemente del signo que sea, va a tener que negociar otras condiciones. Una de las otras cosas que a mí me dio el indicador que algo raro estaba pasando es que en el 2020-2021, el sector privado, los acreedores privados externos, rápidamente negociaron con Argentina la reestructuración de su deuda. ¿Y por qué se apuraron en renegociar con Argentina? Porque sabían que cuando venga el Fondo Monetario a negociar, iba a quedar pocos saldos para ellos. Históricamente, cada vez que uno quería reestructurar la deuda en los periodos previos, ¿no es cierto?, lo primero que decían los privados es arreglar con el fondo y después venir a hablar con nosotros. Claro. Esta vez ellos se apuraron para arreglar, y creo que hoy estamos en la misma situación.
muy, muy grave la situación. Daniel, acá nosotros ya tenemos que ir terminando el programa, lamentablemente, porque es de mucho aprendizaje escucharte, y además con la simpleza que explicás un tema que lo hacen cada día más difícil, ¿no? Para que se lo entienda menos. Así que seguramente te estaremos llamando, o trataremos de coincidir los horarios por la diferencia que existe entre Bélgica y acá Argentina. Pero desde ya muchísimas gracias por darnos este tiempo tuyo de trabajo para nuestro programa acá de Central Espacio de Ideas. Así que muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Para mí es un gusto y me llaman cuando quieran. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias, que estés muy bien. Bueno, nos vamos. Será hasta el próximo martes, cuando nuevamente a las 8 de la noche aquí en Radio Universidad nos encontramos con otra agenda central. Así es, la verdad que hoy tuvimos 2 invitados que podríamos... De lujo. De lujo y habernos quedado mucho tiempo más, Sí. pero bueno... Riquísimo el programa de hoy. Vamos a dedicar un programa a cada uno. Un programa a cada uno, así es, y Pablito nos hace señas Ya nos para vamos, que ya ya nos fuimos. terminemos, ya nos vamos. Muchas gracias y estamos el martes próximo acá en Agenda Central.